bendecimos su familia, su vida, su ministerio, Señor. Úsalo de una manera muy especial y que hoy, Señor, sea el día de salvación para muchos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y amén. Pastor. Gracias. Bueno, buenas tardes, que Dios les bendiga. Un placer conocerles, estar aquí, verles, bueno, ver a algunos, porque de aquí no se ve mucho. Yo me imagino que eso es a propósito, ¿no? Porque si algunos se duermen, pues el que está predicando no se da cuenta y no se desanima. El problema es que con estas luces, si el predicador se duerme, sí, todo el mundo se va a dar cuenta. Así es que vamos a ver qué pasa primero. Bueno, como dije, es un privilegio estar aquí con ustedes, acompañado de mi esposa. Me dijeron que ustedes no aplauden a los predicadores, entonces yo me la traje para que me aplauda y para decir sí me aplaudieron en la iglesia. Es un gozo de verdad acompañarles en esta serie especial que habla sobre las promesas de Dios. Es una serie tan interesante, y cuando el pastor Ramón me preguntaba por mi promesa, el segundo versículo que se vino a mi mente fue un pasaje que vamos a estudiar hoy, es específicamente el Salmo 27, y yo le decía, mi favorito es ese versículo 13 y 14 que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, espera en Jehová. Y realmente eso no es una promesa, ¿verdad? No es una promesa, más allá de que, bueno, esperemos ver las promesas de Dios cumplidas. Y por eso cuando pensaba en esto decía, bueno, este pasaje, este salmo es bien interesante. Este salmo es sumamente interesante porque nos ayuda a pensar en las promesas desde una perspectiva distinta. Cada uno de nosotros ha tenido sus promesas favoritas, ¿verdad? Y no sé usted, pero al principio de año yo paso un tiempo con el Señor y le digo: Señor, ¿cuál es el pasaje bíblico que tú tienes para mí durante este año, con el que vas a trabajar en mí este año? Y pues de vez en cuando resultan ser promesas de Dios que trabajan para mí durante ese año y aprendemos. Pero este salmo en particular tiene una manera, una construcción, una estructura que nos permite ver cómo prepararnos para ver las promesas de Dios cumplidas. Así que creo que es válido que pensemos, si no bien en alguna promesa específica en esta tarde, que pensemos en cómo esperar una promesa según lo que la Biblia dice. Y por eso, aunque no acostumbro ponerle título a los sermones, pues me dio por ponerle los pasos que tienen que ver con esa estructura, que son, como dice la primera diapositiva: confiar, inquirir, pedir y obedecer. 4 pasos que llevamos adelante en el proceso de esperar el cumplimiento de las promesas de Dios: confiar, inquirir, pedir y obedecer. Y vamos a pasar un tiempo en estos versículos de el Salmo 27, revisándolo y viendo su estructura, para entonces estar listos y prepararnos para recibir las promesas del Señor. Otra vez en los versículos 13 y 14 de este capítulo, dicho en esta versión, dice: ¿dónde estaría yo si no creyera que experimentaría el favor del Señor en la tierra de los vivientes? Confía en el Señor, sé fuerte, confía en el Señor. Y como les dije, estoy de acuerdo en que no parecen promesas, pero son la estructura para ayudarnos, para prepararnos a esperar en ellas. Creo que el versículo 13 pudiéramos traducirlo de la siguiente manera: estoy seguro que experimentaré las promesas de Dios en la tierra de los vivientes. Porque las bondades de Dios se visten de promesas. Y cuando hablamos de promesas de Dios para nuestras vidas, estamos hablando de motivos, de bondades que Dios nos ha dado, que Dios ha preparado para nosotros y que debemos esperar que ellas se cumplan. Así es que, pensando en esa declaración de confianza, lo primero que yo pensé es, bueno, no necesitamos irnos a la eternidad para ver las promesas de Dios cumplidas. Sería muy triste si solamente tuviéramos promesas que tienen que ver con nuestro tiempo en la eternidad con Dios, y quede aquí en la tierra. Seguimos pasando trabajo, seguimos sufriendo, seguimos sin esperanza,
pues no es el plan de Dios. Lo que vemos aquí es que Dios nos dice que sus promesas se van a cumplir, las que tienen que ver con la tierra, se van a cumplir aquí en la tierra. Y por eso el salmista dice, yo estoy seguro que voy a experimentar las bondades de Dios aquí en la tierra. Aquí, no tengo que esperar para ver las promesas de Dios cumplidas en el más allá. Así que estos dos versículos nos ayudan primero a darnos la esperanza, la expectativa cierta de que las promesas de Dios las vamos a ver aquí en la tierra. ¿Alguien le dice amén a eso? Qué bueno, porque es lo que la Biblia dice. En primer lugar, viendo ya la estructura de esto, digamos que este es el salmo de la gente que no se desanima. Este es el salmo de la gente que no se deja amilanar por las circunstancias adversas. Este es el salmo de la gente que cuando se cae, se levanta, se sacude el polvo y sigue caminando. Este es el salmo de la gente que ve las circunstancias como una oportunidad para crecer. Me gusta mucho lo que hacen los chinos. Los chinos tienen una palabra para crisis y dicen que está formada por dos palabras. Una es peligro, porque nos podemos quedar allí, en una crisis nos podemos quedar allí y sufrir y lamernos las heridas y pobrecito yo por lo que estoy pasando. Pero la otra palabra es oportunidad. Y es que cada crisis es una oportunidad para crecer. Cada crisis es una oportunidad para ver a Dios actuando. Y aunque de momento no veamos que lo que está pasando nos ayuda de alguna forma, estemos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo aquellas cosas difíciles por las cuales podemos pasar. Así que estamos ante un salmo que es una declaración de victoria anticipada. Es un salmo que de aquí en adelante podríamos verlo como algo especial para nosotros. Que si nos tenemos que enfrentar a un enemigo, que si nos tenemos cualquier tipo de enemigo, ¿verdad? No estamos hablando del vecino que pone la música a todo volumen el sábado en la noche y nos levantamos tarde el domingo y llegamos tarde acá porque el vecino puso la música, o que nos estaciona su vehículo frente a nuestra casa. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de enemigos más mortales, más fuertes, más efectivos, que de vez en cuando atacan nuestra vida. Pero frente a esos enemigos, que puede ser el temor, el desasosiego, la desesperanza, frente a cualquiera de esos enemigos, la tristeza, hay un salmo que nos permite ver con confianza que Dios va a cumplir sus promesas y que en su debido tiempo Él nos va a dar la solución y la salida. La mayoría de los salmos comienza con una lucha. Un buen número de los salmos comienza con una lucha y luego termina con una expresión de confianza o de gratitud a Dios. El Salmo 72, el Salmo 77, que son salmos que usamos cuando alguien tiene depresión y tiene ese tipo de problemas, empieza así. Él dice: estoy angustiado, no puedo dormir en la noche, los problemas no me dejan. Pero empecé a recordar las cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Y así más o menos va la estructura. Pero este salmo es un poquito distinto. Este salmo comienza con una declaración de confianza y termina con una declaración de confianza en Dios. Es un salmo que nos ayuda a tener confianza, a construir la confianza en Dios. En realidad este salmo es una combinación de acciones que nosotros debemos tomar para ver cumplidas, para experimentar las promesas de Dios. Yo me imagino este salmo como un salmo que uno va construyendo en su mente, tal como un cipo. ¿Alguien sabe lo que es un cipo? Bueno, le voy a decir más adelante lo que es un cipo, pero déjeme decirle que primero estas acciones que reflejan este salmo, según esa diapositiva número 3 que vemos allí, esas acciones son que lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es inquirir. Inquirir quiere decir buscar a Dios. Lo tercero es pedir. Las promesas están allí para que las pidamos. Y lo cuarto es obedecer. Así es que tenemos, los cuatro. El primero, ¿cuál es? Confiar. El segundo, inquirir. El tercero, pedir. Y el cuarto, qué buena memoria tienen ustedes. Increíble. Sí, ya me lo habían dicho que tienen buena memoria. Bueno, este salmo, mis amados, entrelaza estas acciones, las va uniendo una a una con la seguridad del cumplimiento de las promesas.
Por eso, si usted ve las primeras letras de eso eran, ahora que no tienen la diapositiva, ¿cuáles eran? Confiar, la primera. Segunda, inquirir, muy bien. La tercera, pedir. Y la cuarta, se da cuenta que las 4 primeras letras de cada una de esas palabras dice Sipo. Sipo, y Sipo es un recordatorio, un monumento que se levanta, un hito. Dicen los que trabajan en programación, en sistemas, en computación, lo llaman hito. Un hito, aquello que quiero alcanzar. Un Sipo es algo que me recuerda a algo. Un Sipo es algo que me hace recordar alguna cosa buena, un memorial. Y si nosotros pensamos en este salmo como un Sipo, pues lo vamos a ir construyendo, porque ella es lo que va a dar la evidencia de que hemos confiado en Dios. Así que al leer este salmo, pensemos, imaginemos que estamos construyendo una columna. Pondremos una hilera de ladrillos, pondremos mezcla para que pegue, ¿verdad? Cemento, algún pegamento. Pondremos otra vez otra hilera de ladrillos y nuevamente pegamento, y vamos construyéndolo. Para los que amamos la cocina, quizás yo no sé nada de construcción, pero me gusta la cocina, tampoco sé mucho. Pero pensemos en una lasaña. Y perdonen que a esta hora yo hable de comida. Pero ¿cómo se construye una lasaña? Se pone pasta y luego encima carne y luego más pasta y luego queso. ¿Y qué más le ponen? Pasta, y después arriba ya llegamos a la crema. Por aquí ese está bien cortito. ¿Hay algún dominicano aquí? Los dominicanos tienen algo bueno que se llama, ¿cómo se llama ese que le pone plátano? Pastelón. ¿Quién dijo pastelón? Así se llama. Así, si alguien me quiere invitar al pastelón hoy, estoy a la orden. Pastelón, eso es rico porque es plátano así maduro, después le ponen carne, después plátano y arriba queso. Eso queda delicioso. Bueno, cuando usted esté construyendo su pastelón o su lasaña o una columna, piense en el Salmo 27, porque este salmo exactamente tiene esa construcción. Fíjense que la primera hilera de ladrillos o de pasta o de maduro es, como dice la diapositiva 4, es confiar. Con eso comienza, ese es el fundamento, la confianza en Dios. Y los versículos 1 al 3 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, no temo a nadie. El Señor protege mi vida, no tengo miedo de nadie. Cuando los hombres malvados me atacan para devorar mi carne, cuando mis adversarios y enemigos me atacan, tropiezan y caen. Incluso cuando un ejército se despliega contra mí, no tengo miedo. Incluso cuando la guerra es inminente, sigo confiado. ¿Se da cuenta cómo empieza David este salmo? Con una declaración de confianza. No importa lo que venga, no importa lo que pase, yo estoy confiado en que Dios, que me ha resuelto tantas y tantas cosas tantas veces en la vida, en esta ocasión no me fallará, porque sus promesas, como cantó este grupo hermoso que estaba aquí, son en el sí y en el amén. Eso quiere decir que Dios no miente, que Dios siempre cumple lo que promete, y que si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Por eso el salmista dice: incluso cuando un ejército se despliega contra mí, es decir, incluso en aquellos momentos cuando todas las cosas, circunstancias difíciles se juntan, ahí yo confiaré en Dios. Como familia tuvimos un año difícil el año pasado, muy difícil. Tuvimos varios diagnósticos muy serios de salud. Nuestra segunda hija fue diagnosticada con cáncer. Ella tiene dos niñas chiquitas, pequeñitas, y eso fue un impacto. Pero estábamos en medio de una situación personal conmigo también de enfermedad, donde me dijeron: usted se tiene que operar. No estaba embarazado. Usted se tiene que operar porque si no, usted va a tener serios problemas de salud. Y teníamos que lidiar con esas dos cosas. Y empezaron a suceder cosas también. Yo había decidido, pues, es tiempo para retirarse. Así es que las finanzas estaban en su nivel más bajo, podríamos decir. Es decir, todo era una invasión, un ejército contra nosotros. Y yo estoy seguro que si pasáramos esta tarde preguntándole si usted ha tenido una situación como esa, más de una persona se podría levantar para comentar. Inclusive hoy en día, lo que esté pasando hoy en día, usted puede sentir que hay un ejército que se despliega contra usted. Pero como el salmista David dijo: no tengo miedo. Incluso cuando la guerra es inminente, sigo confiando. ¿Usted puede decir eso?
Usted le puede decir al Señor que en medio de la circunstancia que está viviendo, usted sigue confiando en Él. Pero sea honesto o honesta, ¿verdad? Para que el Señor no le diga, dijiste una mentirita y no hay mentira blanca. Bueno, luz y salvación parecen ser sinónimos aquí, en estos primeros versículos. Y por cierto, esta es la primera vez que se menciona la luz como una metáfora aludiendo al Señor. David expresa su confianza en Dios, en el Señor, dadas todas las experiencias que él había tenido, y probablemente más adelante hablemos de eso. ¿Me dijiste hasta 3:30 solamente? Ok, para no pasarme de esa hora. No, yo, paréntesis, prediqué una vez en una iglesia y pregunté a qué hora terminamos. Y dice, hermano, usted puede darle hasta la hora que quiera. De todas maneras, aquí está la llave, nosotros a las 12 nos vamos, por favor cierre y la deja debajo del tapete. Entonces, pues no me quiero quedar solo hoy, no me quiero que ustedes se vayan y yo me quede aquí. Fíjense, luz, todos hemos tenido miedo a la oscuridad en algún momento de nuestra vida, ¿no es cierto? En alguna oportunidad hemos sentido miedo. Cuando niños sentíamos miedo. ¿Usted era de lo que veía sombras que tenían forma de monstruos cuando era niño? Sí, todos hemos pasado por allí, ¿verdad? Y era un pantalón puesto en alguna parte o algo así extraño, pero uno lo veía terriblemente. El miedo a la oscuridad, es que la oscuridad pues no es muy amiga, no es muy amigable. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Juan capítulo 8 versículo 12, yo soy la luz del mundo y el que a mí viene no andará en tinieblas. Qué versículo tan hermoso. Refugio y fortaleza también son sinónimos, y es lo que necesitamos frente al miedo. Sentir miedo no es malo, sentir miedo no es de cobardes, ¿verdad? Uno a veces le dice a los niños, no tengan miedo, y tú no tenías miedo también. Sentir miedo ante lo desconocido es algo normal, es algo de nuestra naturaleza caída. Si usted se da cuenta, después de la caída de Adán y Eva en el Edén, el Señor andaba buscando a Adán, llamándolo, recuerda, Adán, Adán, y Adán no aparecía. Por fin aparece Adán. El Señor sabía dónde estaba, obviamente, pero esto tiene que ver más con Adán que con Dios. Y dice, ¿y qué pasó contigo? ¿Dónde andabas? Y Adán, ¿qué le dijo? Es que tuve miedo y me escondí. Uno de los efectos en la vida emocional, la vida psicológica de los seres humanos, una evidencia de que hemos caído y un efecto de la caída es que empezamos a sentir ese tipo de emociones, miedo. Pero no es malo sentir miedo porque ahora es parte de nuestra naturaleza. Lo que necesitamos es aprender a manejar ese miedo y a confiar en aquel que reinó y que triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el enemigo. Así es que lógicamente no deberíamos tener miedo. Sin embargo, cuando sentimos miedo, nosotros podemos recurrir al Señor Jesucristo y saber que Él está en control de todas las cosas. Obviamente aquí hay mucho para pensar en cuanto a momentos de nuestra vida. Y yo creo que necesitamos tener siempre la confianza como ese fundamento para no caer en la trampa del enemigo de que el miedo nos paralice, que el miedo nos lesione, que el miedo nos marque. Hay situaciones en la vida en que tenemos miedo. ¿Recuerdan ustedes? No sé si han leído el caso de Eliseo y su siervo. El siervo tenía mucho miedo porque vio a la gente de Samaria que venía otra vez. Le dijo, son muchos, tú y yo no vamos a poder con esto. Y Eliseo le dijo, déjame decirle a Dios que te abra los ojos para que veas quién nos acompaña. Y dice la escritura que los ojos del siervo fueron abiertos y vio los ángeles, la cantidad del ejército celestial que estaba a favor de ellos y que no pudo vencer el ejército de los samaritanos. Es interesante que si retomamos la confianza en el Señor, aún el miedo más fuerte va a desaparecer. ¿Sabe? Como creyentes nosotros podemos perder por un momento la tranquilidad, pero no perdemos la paz, el pastor lo decía, porque la paz es fruto del Espíritu Santo. Es decir, que de pronto el desasosiego puede venir a nuestra vida, pero hay una paz interna, algo que no podemos explicar. Es que no sé por qué siento paz. Bueno, ¿sabes por qué? Porque eso es parte del fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es un regalo de Dios para ti.
Y aunque te intranquilices y aunque la situación parezca no tener solución, dentro de ti debe estar la confianza y la convicción de que Dios está en control de todas las situaciones. Pero ya pusimos esa capa en nuestro cipo que estamos construyendo. La segunda capa es inquirir, buscar. Está en el versículo 4. Le he pedido al Señor una cosa. Esto es lo que deseo. Quiero vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para que pueda contemplar el esplendor del Señor y buscar orientación en su templo. El versículo 4, al decir la casa de Dios, puede estar refiriéndose o podría estar refiriéndose al tabernáculo o a la tienda que hizo David en Gabaón después que desapareció el tabernáculo de David. Pudiera pensarse que tiene que ver con el templo que Salomón construyó, pero la verdad es que el templo todavía no estaba construido. Así que pareciera que lo que David está diciendo es: quiero estar en tu templo, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu intimidad, quiero vivir cada día en tu presencia para contemplar tu hermosura y para inquirir, es lo que dice el Salmo, para inquirir, para buscar orientación sobre lo que debo hacer. Buscar a Dios. Allí están las promesas. Construyamos confianza en esas promesas y en el Dios de las promesas. Busquemos el rostro del Señor entonces como parte de ese proceso para creer en sus promesas. Busquémoslo en una comunión íntima, una comunión personal que nos dé la certeza de ver esas promesas cumplidas. Si nosotros leemos los versículos que siguen, vamos a encontrar cosas como que quiero estar en intimidad contigo, pues allí es donde estoy seguro cuando vienen las pruebas. Es desde allí, desde la intimidad del corazón con Dios, de donde surgirá mi oración. Es desde allí, desde la intimidad con Dios, desde donde podré clamar que lleguen el cumplimiento de sus promesas. Mateo 6:33 dice: buscad primero el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser dadas. ¿Quieres ver las promesas de Dios cumplidas? Busca primero el reino de Dios. Y esa promesa, por cierto, en Mateo 6:33 se dijo en el contexto de necesidades, de comida, de vestido, de pagar la renta. Es como que si hoy estuviéramos frente a Dios y le dijéramos: no tengo para completar el mercado de esta semana. No sé si voy a llegar al final del mes con suficiente dinero para cubrir la renta completa. Los zapatos que cargo, pues ya me estoy pintando los pies de negro y me hago un lacito con los dedos porque ya no tengo para comprarme los zapatos. Pero sabes, al final debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos van a ser dadas. Es una promesa de Dios. En Mateo 22:37 Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué el Señor estableció estas tres dimensiones? Bueno, porque si creemos en Dios solamente con nuestra mente, eso es una creencia intelectual, un acercamiento intelectual solamente. ¿Cuánta gente no hay en la calle cuando usted le pregunta si cree en Dios que le dice que sí? Pero probablemente es algo intelectual. ¿Cuánta gente no va a la iglesia y tiene solamente un acercamiento intelectual a la existencia de Dios? Creo que existe y ya. Pero eso por sí solo no nos da comunión con Dios. Y lo que el salmista está diciendo es: quiero buscar tu presencia, más allá de lo intelectual. Como Jesús dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Cuando pensamos, por ejemplo, en la comunión con el corazón solamente, es pura emoción. No tengo nada aquí, pero tengo a Dios aquí en mi corazón. Y es pura emoción. Y vengo aquí y escucho esta música tan hermosa, tan preciosa, y se me llena el corazón y derramo lágrimas aquí, pero cuando salgo allá afuera se acabó, porque fue simplemente emoción. Necesitamos más que eso. O si decimos que solamente es una cosa espiritual, entonces es como una experiencia mística, de esas que se tienen en sectas y en ese tipo de cosas, ¿verdad? Como que cierro mis ojos y ahí me llegó la unción. No se trata de eso. El Señor dijo: ama a Dios con todo lo que eres, con tu mente, con tu corazón, con tu espíritu, con tu alma. Ama a Dios de tal manera que eso te lleve a una relación íntima, personal con Él.
Ahora, para tener una relación íntima y personal con Dios hay que conocerlo. Tenemos que vernos con frecuencia. Por eso es que yo me sigo viendo con mi esposa a ver si la conozco. Llevamos 40 y tantos años en eso y no sé por dónde vamos, pero hemos mejorado. Pero con Dios es exactamente lo mismo. Empezamos a acercarnos a Dios para conocerlo y que Él nos conozca, aunque Él ya nos conoce. Pero hay cosas de nosotros mismos que ni siquiera conocemos y que Dios sí conoce y está interesado en que se cambien algunas cosas en nuestra vida. Por eso es necesario que nuestra comunión con Dios sea con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, y que le busquemos realmente, en verdad, su presencia. Pero mire que el versículo 4 dice: quiero estar en tu presencia para buscar orientación. Quiero saber lo que tú quieres que yo haga, y para ello es necesario que yo tenga relación contigo. ¿No es cierto que a veces no sabemos qué hacer frente a una situación? A veces estamos perdidos. No sabemos qué hacer, qué decisión tomar, qué hacer en ese momento. Buscar a Dios. Ahora, el enemigo sabe que eso es terrible, terrible, porque si buscamos a Dios y encontramos su voz y le identificamos, vamos a saber qué hacer y no vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Necesitamos aprender a identificar la voz de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Pues hablando con Dios con frecuencia. Mis dos hijas hablan más o menos igual, y muchas veces en casa, cuando vivíamos todos en la misma casa, si alguna contestaba, pensaban que era la otra y a veces hasta la confundían con la mamá. Pero claro, los que los conocemos, no caíamos en eso. ¿Por qué? Porque hablábamos con ellas todos los días. Pero alguien que llamaba de vez en cuando a la casa, para ellos no era tan fácil hacer eso. Bueno, la manera de identificar cuando Dios nos habla es teniendo comunión con Dios. Esa es para saber, para identificar su voz. Este no es mi Dios que me está hablando. Estas son las circunstancias, o es el enemigo, o es mi carne. Pero identificar la voz de Dios nos va a dar la bendición de poder seguir su plan. Por eso es que dice el salmista: quiero estar en tu templo, quiero estar en comunión contigo para reconocer tu voz y para encontrar dirección de lo que tú quieres que yo haga. Y ahí le ponemos la siguiente capa a nuestra lasaña, a nuestro cipo, a nuestro monumento. Los versículos están allí en versículo 5 y versículo 6. Y es otra capa de confiar. Vamos a poner más confianza según estos versículos. Ciertamente Él me dará refugio en el día del peligro, me esconderá en su casa, me colocará en una cumbre rocosa inaccesible. Ahora triunfaré sobre mis enemigos que me rodean, ofreceré sacrificios en su morada y gritaré de alegría, cantaré alabanzas al Señor. El lugar más seguro para enfrentar los problemas es la presencia de Dios. Por eso es que el enemigo trata de decirle a usted en medio de los problemas: no vuelvas a la iglesia, no te congregues, no vayas, ahí hay más problemas. Aquí dice: ciertamente me darás refugio en el día del peligro, me esconderás en tu casa, me colocarás en una cumbre rocosa inaccesible. Qué interesante que estos dos versículos terminan diciendo: cantaré alabanzas al Señor. ¿Cuánto poder hay en la alabanza al Señor? Yo no sé, cuando usted está en su casa, qué tipo de música pone usted. Lo que yo sí sé es que si en medio de las circunstancias usted empieza a escuchar música cristiana, ¿verdad? Graba aquí a Frances el domingo que viene y se lleva eso y lo vende por ahí a ver cuánto le dan por eso. La diferencia va a ser enorme, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cantaré alabanzas al Señor en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Cantaré alabanza al Señor, porque es una evidencia de mi confianza. Hay un canto muy muy viejo del siglo pasado que decía: yo me gozo en la lucha, yo me gozo en las pruebas, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. ¿Qué le parece? Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos gozarnos en esas circunstancias? Pues lo que el enemigo quiere es que nosotros nos apoquemos y nos quedemos por allí y nos apartemos de los hermanos y no queramos saber más de ellos. Una pregunta que yo le hice a mi hija justo el día que nos dieron el diagnóstico fue: ¿tú quieres que solamente conservemos esto en familia y oremos y trabajemos en familia? Y me dijo: no, papá,
díselo a todo el mundo, para que todo el mundo empiece a orar. Y fue tan hermoso escuchar gente que estaba orando en Tucuciapón, allá yo no sé dónde queda eso, pero gente orando en Ucrania, gente orando en otros idiomas por nuestra hija, gente escribiéndole, gente que no la conocía, gente que jamás había escuchado de ella, pero decía: Gaby, estoy orando por ti, te escribo desde tal parte del mundo. Es el cuerpo de Cristo unido el que puede hacer frente a esas cosas. No se aísle en medio de los problemas, no se quede solo, no se vaya, reúnase, haga comunidad. Eso es lo que le va a ayudar en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. La Reina Valera traduce el versículo 6: levantaré mi cabeza. Y es que la cabeza levantada es señal de triunfo. Mire, los únicos que tienen derecho a andar así son los vendedores de funeraria y de servicios fúnebres, ¿verdad? Hay una valla aquí en el 1960 tan interesante. Vivimos algunos años en esta zona de la ciudad y hay un sign grandísimo que me gusta mucho. Dice: vaya con cuidado, podemos esperar por usted. Y es una casa funeraria. Los cristianos necesitamos andar con la cabeza erguida, sabiendo que nuestro Redentor vive, que Él nos ha redimido, que nos ha cambiado, que Él nos cuida y que la eternidad está segura para nosotros porque Él triunfó sobre el enemigo, sobre la muerte, sobre el pecado. Siguiente hilera, siguiente capa: pedir. Versículos 7 al 9 dicen: escúchame, oh Señor, cuando clamo, ten piedad de mí, respóndeme. Mi corazón me dice que te ore y te ruego, Señor, no me rechaces, no alejes a tu siervo con ira. Eres mi libertador, no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Fíjese, Dios no necesita que nosotros le pidamos el cumplimiento de sus promesas. Él las ha prometido, sus promesas son en el sí y el amén, y Él lo va a hacer. Pero Él necesita escucharnos por varias razones. Una es porque nosotros mismos necesitamos recordar lo que Él nos ha prometido, y por eso oramos de esa manera. Otra es porque es un ejercicio que el alma necesita. Nuestro corazón dice que oremos, Salmo 42. Y una tercera razón es porque estamos evidenciando de esa manera nuestra confianza en Dios. Cuando yo le pido a Dios algo es porque yo estoy confiando en Él. Cuando yo le pido algo a Dios, no es porque Él no sabe que lo necesito, es porque yo necesito recordar que tengo un Dios, que tengo un Padre que ha provisto para mí y que me va a responder conforme a sus riquezas en gloria. Así es que esa es la razón por la cual debemos pedir. Luego, en nuestro monumento vamos a poner otra capa de confianza. Está en los versículos 10 y 12. Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogería. No me entregues a mis enemigos, porque testigos falsos que quieren destruirme testifican contra mí. Es confianza. El versículo 10 lo que quiere decir: aunque veas las cosas muy difíciles, tan difíciles que hasta tus mejores amigos se apartan, tan difíciles que la situación pareciera que todo el mundo esté en contra de lo que tú estás opinando, aunque esa sea la situación, nosotros debemos confiar en las promesas que Dios nos haya hecho. Claro, es probable que algunos hayan sufrido la triste experiencia literal de que sus padres los abandonaron. Y esa es una experiencia y un dolor que puede permanecer hasta que somos adultos. Pero ¿sabes qué? Aún ese dolor puede ser reparado, restaurado por la bondad, el amor y el poder de Dios. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia, otra vez la importancia de la iglesia, es ese hogar que probablemente algunos nunca tuvieron. Es donde vas a encontrar esas madres y padres que probablemente algunos de ustedes no tuvieron. Por eso es tan importante que nosotros como comunidad nos reunamos, brindemos amor, una sonrisa, una preocupación los unos por los otros. Ve a su alrededor, ¿quiénes faltan aquí? ¿Ha faltado alguien hoy? Llámenle, échenle una llamadita, mándenle un texto para saber por qué no está aquí. Y finalmente, la siguiente capa: obedecer. Dice el versículo 11: enséñame cómo quieres que viva, Señor, guíame por camino llano a causa de los que esperan para acecharme. Enséñame, yo quiero obedecerte.
Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero ser esa persona, ese discípulo que tú quieres que yo sea. ¿Recuerdan la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, uno de mis favoritos, como sabe el pastor. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El secreto de la vida cristiana está en la obediencia a Dios. Usted quiere ver las promesas de Dios cumplidas, sea obediente. Usted quiere ver resultados en su vida, sea obediente. Para mí es interesante que cuando gente pide oración por algunos que no son cristianos. Le pido oración por mi hijo que no es cristiano. Es que, bueno, yo no sé si quiero orar de esa manera. Yo no sé si quiero orar. ¿Sabe por qué? Porque es que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero ese muchacho no ama a Dios. Más bien deberíamos orar, Señor, permite que las circunstancias difíciles que está pasando mi hijo le acerquen a ti. Porque eso sería otro tipo de oración. Que las circunstancias difíciles lo acerquen a ti. Fue lo que pasó con el carcelero de Filipo, ¿recuerda? Las circunstancias lo acercaron a Dios. El Salmo 37 dice, confía en el Señor y haz lo correcto. Confía en el Señor y haz lo correcto. Es decir, que fe y obediencia van tomados de la mano. Y en el versículo 3 encontramos el resultado. Dice, ¿dónde estaría yo si no creyese que experimentaría el favor de Dios en la tierra de los vivientes? Dicho de otras palabras, lo que me sostiene en medio de la dificultad, lo que me ayuda a creer más en Dios es que sé que sus promesas se van a cumplir en el tiempo preciso. El versículo 14, otra capa de confianza. Dice, confía en el Señor, sé fuerte y confiado. Así que ya tenemos nuestra manera para construir el cipo. Confiar, inquirir, pedir y obedecer. Yo quisiera sugerirte un ejercicio, porque probablemente tú tienes tu promesa, pero quiero sugerirte el ejercicio de escribir esa promesa bíblica que tanto te gusta, esa promesa bíblica que estás esperando para este tiempo. Y cuando llegues a tu casa, comienza a levantar tu cipo. Cuando llegues a tu casa, empieza a escribir confianza por todas partes. Cuando llegues a tu casa, empieza a buscar al Señor. Que esta semana sea una semana de búsqueda intensa con el Señor, de inquirir con el Señor. Que esta sea una semana donde le pidas al Señor el cumplimiento de sus promesas. Pero también que sea una semana en la cual comienzas a obedecer a Dios en aquellas cosas que Él te está diciendo que obedezcas. ¿Tienes una promesa favorita? ¿Tienes una promesa en particular que necesitas ver cumplida en estos días? Haz este ejercicio. Fabrica tu cipo, fabrica tu monumento. Cumple esa estructura del Salmo 27 y verás cómo las promesas de Dios se cumplen. Y entre tanto, sigue confiando. Y termino con lo que ha sido para mí el mandato de Dios para este año en mi vida. Dice el Éxodo 33:14 en la Biblia traducción del lenguaje actual: yo mismo voy a acompañarte y te haré estar tranquilo. Otra vez Éxodo 33:14. Te lo regalo. Aquí hay alguien a quien le es necesario este versículo. Dice, yo mismo voy a acompañarte y te haré estar